escalas de evaluación cardiovascular, el ASA, y el otro tema van a ser predictores de intubación difícil, ¿no? O sea que también tiene que ver mucho con este tema. Entonces, ¿por qué será importante la valoración de un riesgo quirúrgico? A ver, chicos. ¿Por qué es importante? A ver. Ujú. Claro. Pero algo más específico, a ver. Está bien, o sea, es en forma general, ¿no? ¿Qué más? A ver. Doctor, para ver el nivel de complejidad de la cirugía. Ujú. Ujú, claro, pero eso estaría dentro de la evaluación previa, no al paciente, ¿no? O sea, si tú vas a, por ejemplo, operar una nariz, un ojo, no es lo mismo que operar un cáncer, pues, ¿no? Ahí está un poco el nivel de complejidad, pero el riesgo quirúrgico es algo más, ¿no? ¿Qué más? A ver, chicos. Bueno, miren, ¿no? Esta evaluación es importante porque primero nos permite hacer nuestra técnica preoperatoria adecuada. Vamos a detectar patologías previas, ¿no? A veces el paciente no te menciona, pero de repente en la evaluación que tú le haces de esos exámenes encuentras alguna patología. Puede ser desde la más ínfima, ¿no? Como una infección urinaria hasta de repente un problema de diabetes no controlada, o puede ser un paciente hipertenso, o alguna otra patología, ¿no? Determinar el riesgo individual de cada paciente, o sea, cada paciente es totalmente individual, ¿no? No porque se le hagan los mismos exámenes, vamos a tratar a todos por igual, ¿no? Que de repente, siempre les digo, ¿no? En la curva o en la campana de Gauss, el 80% va a estar, pues, ¿no? En la curva, ¿no? En la campana. Pero en los extremos siempre va a haber un porcentaje pequeño. Entonces, a veces nosotros, como siempre, casi la mayoría viene, pues, ¿no? Y se ubica en la campana de Gauss porque no hay muchas patologías presentes, sus exámenes de laboratorio están normales, no hay riesgo, entonces los tratamos casi a todos por igual, pero si nos encontramos con algún paciente que tenga alguna patología diferente o algo en especial, entonces ahí es donde tenemos que tomar un poco de énfasis. Por eso es importante siempre esta valoración. Mejorar el estado clínico del paciente, si así lo requiere el paciente, si está en un estado de desnutrición, si está anémico, está con la glucosa alta o está hipertenso, entonces tenemos que nosotros tratar de estabilizarlo. Lo que dijo su compañera estaba bien, ¿no? Definir la estrategia quirúrgica, ¿no? Dependiendo del estado del paciente vamos a definir, ¿no? Sobre todo en patologías que son un poco más graves, ¿no? Un poco más complejas. Y el otro que es importante, que es establecer la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar hoy día. Vamos a ver las escalas de riesgo quirúrgico. Yo les pregunto, ¿es igual la valoración del ASA con el riesgo quirúrgico? A ver, Ivonne, ¿estás ahí, Ivonne, o no? Sí, doctor. Ivonne, ¿qué es el ASA? A ver, para ti. El ASA es una escala que sirve para clasificar el riesgo preoperatorio que puede tener el paciente antes de entrar a sala. ¿Pero qué riesgo, pues? Estamos hablando en forma general de De, riesgo. el riesgo de que la cirugía, post cirugía o durante la cirugía no vaya a morir. Bueno, me está metiendo un poco de flor ustedes, ¿ah? A ver, Medalito. Doctor, el ASA es una escala para, bueno, que se utiliza en anestesiología. Creo que no es igual al riesgo quirúrgico, porque el riesgo quirúrgico no solo evalúa los criterios para la anestesiología, sino es un abordaje más general de otras patologías también. Mm, Más o menos, ya. A ver, Brigitte. Sí, doctor. Lo que pude ver sobre el ASA es para evaluar un riesgo preoperatorio. Si no me equivoco, está relacionado también con la anestesia. No tanto, no tanto, Brigitte. Ya, No doctor. tanto. Ya, miren, vamos a ver. El ASA
No tiene nada que ver con riesgo cardiovascular. La valoración cardiovascular es la valoración que se le hace al paciente con algunos exámenes, algunos antecedentes, y tenemos que ver cuál es el estado de este corazón, para ver si este corazón va a soportar o no la intervención quirúrgica, el acto quirúrgico, y también el tipo de anestesia que va a tener este paciente. Si es una anestesia local, no va a haber mayor problema, pero si es una anestesia general o regional, y es un corazón que tiene insuficiencia cardíaca, tiene extrasístoles, tiene taquicardias, ¿no? Entonces, estos pacientes a veces pueden tener una afectación durante el acto quirúrgico y hasta pueden fallecer si no hacemos una buena valoración. Entonces, esta valoración se realiza en el riesgo cardiovascular con algunas escalas. Vamos a ver la de Goldman, que es una escala bastante fácil, que nos va a ayudar a determinar qué tipo de riesgo cardiovascular, por eso hablamos del riesgo cardiovascular que tiene este paciente. Ese es por un lado. Por el otro lado, el ASA, que es de la Sociedad de Anestesiólogos Americanas, ¿no? Es la Asociación de Anestesiólogos Americana. Pero esto no es tanto por la anestesia, sino esto es para ver en forma general cuál es el estado del paciente. Por ejemplo, un paciente de 21 años que va a ser operado de una rinoplastia. No tiene antecedentes patológicos, no toma ninguna medicación, sus exámenes de laboratorio están dentro de parámetros normales. Yo les pregunto a ustedes, ¿tendrá algún riesgo de mortalidad durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio? En forma general, estamos hablando en forma general, ¿eh? No, doctor. O sea, tiene un riesgo mínimo, que siempre, como les digo, siempre en cada procedimiento hay un riesgo, ¿no? Pero en todo caso, en este caso de este paciente es un riesgo totalmente mínimo, ¿no? No podemos decir nulo al 100%, ¿no? Pero si es, por ejemplo, el mismo paciente, vamos a poner, mismo paciente, 21 años, que tenga antecedentes de un síndrome convulsivo. El paciente toma medicamentos, convulsiona esporádicamente, está siendo controlado, que va a ser operado de una, en este caso ya, también vamos a poner una rinoplastia. Entonces yo les pregunto, ¿tendrá el mismo riesgo que el otro paciente? No, es diferente, doctor. Es diferente. Entonces, eso es lo que clasifica el ASA, en forma general, cómo está el paciente. Un paciente de 45 años que ingresa por una colecistitis aguda, que no tenga ningún antecedente, es un ASA 1, porque es un paciente que no tiene enfermedad sistémica, menos de 60 años, no tiene ninguna otra alteración, enfermedades o patologías previas. Un ASA 1. ASA 2 es cuando el paciente presenta alguna enfermedad sistémica. Ponte que sea un paciente de 50 años diabético, pero que su diabetes esté controlada. El hecho de que este paciente tenga diabetes ya lo pone en un ASA 2 ya. Entonces, el ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6 te clasifica al paciente para determinar si ese paciente va a tener algún tipo de mortalidad durante la operación o en el postoperatorio. O sea, en forma general. Entonces, como tú dices, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú entonces ustedes a grosso modo dicen, ¿no? Este equipo yo lo veo más preparado, tiene mejor condición física, algo así, ¿no? Este equipo lo veo con menos condición física, menos preparado, o sea, en forma general. Ese es más o menos lo que evalúa el ASA. En forma general, cómo está cada paciente, y este paciente nos va a decir. Entonces, no es lo mismo que tú digas, no, el paciente que está ingresando a la sala es un ASA 3, o es un ASA 4, o es un ASA 1, es diferente. Entonces, esto es lo que te da en forma general el ASA, y la evaluación cardiovascular es otra cosa. Entonces, ¿se entendió esta parte? Sí, doctor. Ya, pero vamos a hacerlo más adelante con ejemplos, no se preocupen, ya vamos a ir viendo. Entonces, acá vamos a ver lo que es el Goldman, que es para la evaluación cardiovascular, y vamos a ver el ASA, que determina el estado físico preoperatorio del paciente. ¿Cuál es su estado físico? Y estas son algunas escalas para intubación, o sea, si el paciente va a ser
anestesia general, vamos a ver algunos riesgos, también tenemos que valorar algunas escalas para ver si este paciente va a ser una intubación fácil o difícil, porque eso también tenemos que ver, ¿ya? Entonces vamos a ir desarrollando esta parte. Entonces, riesgo quirúrgico es la posibilidad de que ocurran eventos adversos como consecuencia del desarrollo de un procedimiento quirúrgico. Siempre, cualquier tipo de procedimiento tiene la posibilidad de ocurrir algún evento adverso. Eso tenemos que prevenir nosotros, por eso conocer bien al paciente, ¿ya? Al plantear la realización de un procedimiento quirúrgico, interviene en forma determinante la evaluación del riesgo al que se expone al paciente al ser intervenido. O sea, nosotros tenemos que reconocer eso y conversar bien con el paciente, ¿no? Miren, riesgo es la contingencia y proximidad de un daño. Y riesgo quirúrgico es la posibilidad de responder a la agresión quirúrgica en forma anormal y o peligrosa. O sea, si nosotros no controlamos adecuadamente al paciente, o sea, no lo llevamos tampoco estable, o sea, el paciente puede responder de una manera inadecuada al auto quirúrgico y esto puede conllevar a una complicación severa, ¿ya? Si es un paciente hipertenso, no lo vas a meter con crisis hipertensiva. Si es un paciente diabético, no lo vas a meter pues con una glucosa más de 200, ¿no? Eso está contraindicado. Si es evitar y tenemos que entrar con un paciente controlado, ¿ya? Para evitar justamente estos riesgos o la posibilidad de que éste responda de una manera inadecuada a la operación. Entonces, los factores de riesgo se acentúan, dice, elementos que acentúan la agresión quirúrgica o que limitan la respuesta del organismo a la agresión. Estas pueden ser tanto del paciente como de la propia cirugía. En cuanto al paciente, los factores de riesgo, ¿cuáles son? Edad, edades extremas, paciente con desnutrición, el embarazo, o sea, por ejemplo, que tú operes a una paciente que esté embarazada, es un riesgo definitivamente. El paciente que está inmunosuprimido, la urgencia de la cirugía, no es igual un paciente que entre en emergencia a que entre preparado, ¿no? O sea, en forma electiva. Y las enfermedades concomitantes que tenga este paciente, ¿no? Entonces, esta evaluación es de gran utilidad porque nos permite tomar decisiones y programar actividades y planes concretos para la intervención quirúrgica. Entonces, el paciente conocerá los riesgos implicados en el procedimiento quirúrgico y sus posibles complicaciones. Siempre es bueno explicar estas cosas. El anestesiólogo podrá seleccionar con precisión el tipo de anestesia a utilizar. El cirujano escogerá el procedimiento quirúrgico más adecuado y determinará los métodos de control del paciente durante la intervención y después de ello, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, a veces nosotros actualmente, para cualquier procedimiento que sea una hernia, una apendicectomía o colecistectomía, la intención es hacerlo de manera laparoscópica. Se le explica al paciente y todo eso, ¿no? Que depende de la mejor opción que tiene el paciente. Pero si el paciente no desea. Doctor, se está escuchando entrecortado. ¿Ahora cómo se escucha? Ahora mejor, doctor. Ya. Entonces, también hay algunos elementos que nosotros podemos tomar para estratificar el riesgo clínico. Por ejemplo, en cuanto a la edad, ya sabemos que a mayor edad, mayor comorbilidad y menor reserva funcional. En el sexo no hay diferencia, ¿no? O sea, no es que porque eres varón tienes mayor riesgo por ser mujer, no. En esta caso no hay diferencias. En el caso de que un paciente tenga una enfermedad respiratoria, EPOC, tabaquismo, sí es un factor de riesgo. Enfermedad, por ejemplo, pacientes con anemia, la anemia exacerba una isquemia miocárdica, entonces no podemos entrar a un procedimiento pues como un paciente anémico, ¿no? Tenemos que estabilizarlo. Pacientes con IRCT, o sea, enfermedad renal crónica, aumentan la mortalidad. O sea, todo paciente que tenga insuficiencia renal siempre va a tener un factor de riesgo asociado.
Y la enfermedad cerebrovascular incrementa el riesgo quirúrgico y un nuevo evento, pues no de un ACV. Ahora, en cuanto al tipo de cirugía, si es una cirugía electiva, urgente o emergente, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? La electiva, pues, no, el paciente está más controlado, está más estable. En cambio, en una cirugía urgente o emergente, entonces, siempre existe, pues, un riesgo porque el paciente ingresa tal y como está, ¿no? Tenemos solamente momentos para poder prepararlo o estabilizarlo, si fuera el caso, si es que tiene alguna descompensación, ¿no? En cuanto a las heridas, tenemos las heridas limpias, que son realizadas en un medio controlado, un material estéril por un cirujano. La herida limpia contaminada es la que se realiza en un medio controlado, pero se hace la apertura, miren, la apertura del tracto respiratorio, urinario o digestivo. ¿Sabes que basta que nosotros estemos en una cirugía limpia, pero aperturemos estos sistemas o tractos, ya se considera como limpia contaminada. La contaminada son heridas que ocurren en un medio no controlado ni con material estéril, ¿no? Frecuentemente ocurren sin premeditación del paciente, ¿no? Son algunos accidentes. Y las heridas infectadas, pues no son heridas de más de 4 horas de evolución con cuerpos extraños o heridas quirúrgicas expuestas a colecciones purulentas, ¿no? Esta es la clasificación de heridas antes de sala de operaciones. Pero después de la operación, la clasificación son las ISO, que son las infecciones del sitio operatorio. Entonces, no confundamos. Ahora, hablando de las ASAs, de las escalas de riesgo, tenemos al ASA que vamos a ver ahorita, tenemos la capacidad funcional de Duke, tenemos el riesgo cardíaco de Lick, el índice de Detsky, que es un índice de riesgo cardíaco modificado, el riesgo cardiológico de Goldman, el riesgo de Charlton y la escala de Possum, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es cada una de estas y para qué nos sirve. La evaluación de riesgo cardiovascular es una consulta frecuente en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque las complicaciones cardiovasculares son una de las principales causas de morbimortalidad en el postoperatorio, si no hacemos una buena evaluación. Las complicaciones respiratorias también son más frecuentes, pero las complicaciones cardiovasculares son las más graves, ¿no? Y las que son menos intratables, ¿no? O pobremente reversibles. Entonces, riesgo cardiovascular. Vemos por qué se da esta evaluación, porque las afecciones cardiovasculares son una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. En el adulto ocupan los primeros lugares la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, siendo estas importantes entidades que determinan el riesgo quirúrgico del paciente. Entonces, para nosotros poder realizar un riesgo cardiovascular, necesitamos conocer el estado físico del paciente mediante el ASA. Y tenemos dos clasificaciones, ¿no? La clasificación funcional de riesgo coronario de la Sociedad de Cardiología de Canadá, la clasificación de riesgo cardiovascular como la de Goldman y la de Detsky, que son las más utilizadas, y las recomendaciones de reciente aparición para la evaluación perioperatoria cardiovascular en cirugías no cardíacas, ¿eh? Aquí estamos hablando cualquier tipo de cirugía que no sea cardíaca, porque para cirugías cardíacas existen otras escalas específicas para ese tipo de cirugías. Entonces, miren, ve la de ASA, como hablábamos hace un momento, se ha convertido en un criterio convencional de clasificación de riesgo en los pacientes quirúrgicos. Mediante dicha valoración de la Sociedad Americana de Anestesiología, los pacientes que se someterán a una intervención quirúrgica se clasifican en 6 clases. Acá está. Ya. ASA 1 es un paciente sano, lo que les decía, ¿no? Paciente sano, no tiene mayor riesgo, joven, sin ningún antecedente patológico, nada. El segundo, paciente con alguna alteración sistémica, leve o moderada, ¿no? Pero que no produce ni incapacidad o limitación funcional. Aquí tenemos, por ejemplo, pacientes hipertensos, con anemia, ¿no? Pero están controlados, ¿no? Menores de 1 año o mayores de 70 ya son un ASA 2.
O sea, si es un paciente de 8 meses, ya por la edad nomás es un ASA 2. Si es un paciente mayor de 70 años, es un ASA 2 solo por la edad. Paciente con hipertensión, pero está controlado, es un ASA 2. En el ASA 3 están los pacientes que tienen alguna alteración sistémica grave que produce alguna limitación funcional definida y en determinado grado. Tenemos acá el angor, hipertensión no controlada, diabetes no controlada, poca historia de infarto de miocardio, obesidad mórbida. En el ASA 2 hablamos de obesidad, pero en el ASA 3 hablamos de obesidad mórbida, o sea, un IMC mayor de 40 o una obesidad grado 3 a más. En el ASA 4, paciente con enfermedad sistémica grave, que constituye una amenaza constante de la vida. Aquí tenemos un angor inestable, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca global, hepatopatía, insuficiencia renal. Estamos hablando de un ASA 4. En un ASA 5, pacientes terminales o moribundos, con una expectativa de supervivencia no superior a 24 horas. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, son pacientes que tienen problema metastásico, están en estadio final, que a veces quieren que se les haga algún procedimiento paliativo, ¿no? Pero que su estado, pues, es muy, muy delicado, que no van a sobrevivir, pues, a veces al procedimiento, ¿no? Y el ASA 6 son pacientes que tienen muerte cerebral, que son candidatos para trasplante de órganos. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta aquí? Si se entendió esta parte o no. A ver, chicos. ¿Todo bien? Sí, doctor. Ya. Entonces, el ASA es más que todo para calcular el estado físico del paciente en forma general. Entonces, ustedes cualquier paciente que vean, ¿no? Que les digan, ¿no? Un paciente de 85 años que ha tenido antecedente de infarto de miocardio, es un ASA 4, pues, ¿no? Es un paciente de 55 años que tiene una diabetes no controlada, un ASA 3. Paciente de 60 años que tiene hipertensión y diabetes controlada, va a ser operado de una apendicectomía, es un ASA 2. Paciente de 75 años que no tiene antecedentes, por la edad tomar, y es un ASA 2. Entonces, esa es una clasificación que se le da en forma general al paciente, que son algunos predictores. ¿Y por qué nos da esto? Ya, porque de acuerdo a la valoración que tú le haces en el ASA, el grado de muerte y mortalidad se incrementa, ¿no? Conforme aumenta el ASA, aumenta el grado de muerte y mortalidad, ¿no? De que este paciente puede tener alguna complicación o pueda morir, ¿ya? Ahora, en el caso de la capacidad funcional de Duke, la capacidad funcional se mide a través de los MIT, ¿ya? Que es igual a 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, ¿no? O sea, los MIT es una unidad de medida que hacen que que valora al paciente que es sedentario, que hace algunas actividades, que no se cansa rápido con alguna cosa pequeña, ¿no? Por ejemplo, a veces ustedes, a algún abuelito que esté postrado, que le digan, a ver, sube las gradas, subiendo 2, 3 escalones, ya se agota, no puede subir, o no puede caminar más de 20 metros. Entonces, este paciente tiene su capacidad funcional de Duke, que se mide a través de los MITs, es mínima. Entonces, su respuesta también va a ser mínima ante una situación de riesgo, ante una operación. Entonces, de acuerdo con el nivel de esfuerzo alcanzado y el gasto energético, podemos clasificar según el estado funcional en los siguientes grados. El grado 1 alcanza de 7 a 16 MITs. O sea, por ejemplo, ustedes, ¿no? Esto se evalúa, ¿no? Hay algunas preguntas que se le hace. El paciente puede caminar, puede subir gradas, puede caminar más de 2 cuadras. Entonces, todas esas cosas una persona normal lo va a hacer, pero un paciente anciano, postrado, o un paciente que tenga insuficiencia respiratoria, que tenga insuficiencia cardíaca, no va a poder hacer esto. Entonces, el grado 2 alcanza de 5 a 6 MITs, el grado 3 de 2 a 4 MITs y el grado 4 de 1 a 2 MITs, ¿no? Que significa que son pacientes que tienen un gasto energético, un nivel de esfuerzo bastante mínimo, ¿no? O sea, que con cualquier actividad mínima el paciente se agota. ¿No? Acá está el cuestionario para ver, pues, ¿no? Si el paciente, mira, puede caminar 2 gradas, se puede cambiar solo, puede caminar cortas distancias. Entonces, todas estas preguntas se le hace y se evalúan los MITs, ¿no? Ahora, la escala de Goldman. La escala de Goldman sirve para evaluar la función cardiovascular. Es un índice multifactorial, una herramienta para evaluar a los pacientes según el riesgo cardiovascular. Ojo,
Estamos repitiendo, es una evaluación cardiovascular y predice complicaciones en intervenciones no cardíacas. Estamos hablando cualquier tipo de intervención que no sea cardíaca. ¿Ya? ¿Y qué te evalúa el Goldman? El Goldman, mire, evalúa este tipo de ítems. Edad mayor de 70 años, infarto de miocardio en los últimos 6 meses, tercer tono, estenosis aórtica, ritmo no sinusal, más de 5 extrasístoles. Entonces, si el paciente presentara uno de estos ítems positivos, acá le dan un puntaje. Al final suman todo este puntaje y lo evalúan con esto, o sea, hacen una equivalencia con estas puntuaciones, lo ubican y determinan si es un grado 1, 2, 3 o 4. Miren, cualquier paciente que sea una cirugía urgente o intraperitoneal, basta con que tenga, mira, 3 puntos, ¿ah? Y sea urgente, son 7 puntos. Ya lo estamos ubicando con un Goldman 2. O sea, no necesariamente porque va a tener algún riesgo cardiovascular, sino porque ya es una cirugía que entra en la cavidad intraperitoneal y es una cirugía de urgencia. Pero ya si a esto le sumas, pues, ¿no? Tercer tono, estenosis aórtica, ritmo no sinusal, tiene extrasístoles, el paciente ya aumenta el Goldman, ¿no? Y el riesgo de mortalidad, miren, en un Goldman 1 y 2 es 0,2, 1,5%. En el 3 es 2,3%, pero ya en el Goldman 4 tiene un 56% de que este paciente tenga algún grado de mortalidad durante el acto quirúrgico. Es una escala que no es difícil de manejar, es bastante fácil, bastante sencilla. Esta es la valoración de riesgo cardiovascular. El índice de Lee, bueno, en el índice de Lee lo único que se pregunta si el paciente tiene cirugía de alto riesgo, historia de ACV, cardiopatía isquémica, insulina preoperatoria, historia de insuficiencia cardíaca. Basta que tenga 0 factor de riesgo, tiene este porcentaje, ¿no? La clase. Tiene un factor de riesgo, clase 2. Tiene 2 factores, clase 3. Más de 3 factores, es una clase 4. Entonces, eso también te da un porcentaje que puede darte un índice cardíaco revisado, ¿no? O sea, para una cuestión cardiovascular. El de Desky es muy parecido al Goldman, miren, evalúa igual, ¿no? Mayor de 70 años, tiene infarto de miocardio agudo de unos a 6 meses previos, más de 6 meses, tiene, según la Sociedad Canadiense de Cardiovascular, es una clase 2, 3 o 4, angina inestable presenta, estado edema agudo de pulmón la última semana, y el EKG, ¿no? Ritmo sinusal, más de 5 extrasístoles, tiene enfermedad hepática crónica y una cirugía de urgencia, 10 puntos. Entonces, esto lo clasifica también igual, ¿no? Según el puntaje obtenido, en clase 1, 2, 3. Y el riesgo cardíaco, acá le ponen como bajo, medio o alto, ¿no? No ponen porcentaje, solamente lo ponen así en una manera cualitativa. Entonces, el Goldman o el Desky son escalas muy parecidas que se utilizan. En nuestro medio, más utilizamos en la escala de Goldman, ¿ya? No la de Desky. El índice de comorbilidad de Charlson es un índice que es fácilmente utilizado, se puede bajar en cualquier medio electrónico. Entonces, tú solamente marcas, ¿no? Si el paciente presenta si presenta estas enfermedades, tú vas marcando, y al final te da, pues, una valoración, ¿no? ¿Ya? Para el índice de comorbilidad de Charlson. ¿Ok? A ver, ¿hasta ahí preguntas, muchachos? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Ya, entonces, miren, no se van a confundir, ¿eh? Hemos hablado de la evaluación prequirúrgica. El ASA solamente te evalúa el estado físico del paciente en forma general, y para valorar la parte cardiovascular tenemos la escala de Goldman o la de Desky, que son las más utilizadas. En nuestro caso es la de Goldman. Con esto se valora al paciente, ¿ya? Entonces, es bastante sencillo, no es cosa del otro mundo. Ahora lo que vamos a ver son escalas predictivas, ¿ya? De intubación difícil y un poco la parte de lo que es consentimiento informado, ¿ya? Proseguimos, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, doctor. Ok. A ver, ¿me confirman si avanza o no? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a hacer las escalas predictoras de intubación difícil y un poco de el consentimiento informado, ¿ya?
Entonces, definiciones. Vía aérea difícil. ¿Qué es una vía aérea difícil? Lo toman como una ventilación con máscara difícil, o sea, que de repente hay alguna deformidad en la cara en la que la ventilación con máscara se hace complicada. Ventilación con máscara laringia difícil, que tengan alguna dificultad, de repente un cuello corto, alguna anomalía anatómica que hace que la máscara laringia también no pueda ingresar y no pueda producirse una buena ventilación con este paciente. Una laringoscopia difícil, ¿no? O sea, que puedan meter el laringoscopio y que tú no puedes observar todas las estructuras para poder hacer una buena intubación. Intubación traqueal difícil y la no ventilación o no intubación. Entonces, estos son algunos conceptos que se manejan para lo que es vía aérea difícil, ¿ya? Dice, en el año 93 definieron, pues, no ventilación con máscara, incapacidad para mantener la saturación adecuada con oxígeno al 100% por máscara facial. Esto puede deberse a un sello inadecuado de la máscara, fuga excesiva, resistencia excesiva, ¿no? Si nosotros tenemos una ventilación con máscara difícil, nuestra relación con intubación difícil aumenta 2 veces su riesgo. Una ventilación adecuada puede haber una lesión por hipoxia, puede haber una presión ocular, nariz o labios, y también podemos hacer una lesión nerviosa, ¿no? Por estar haciendo demasiada presión en estas zonas. Ventilación con máscara difícil, por ejemplo, algunos predictores es, ¿no? El MOAS, el MOANS, que es la M de Marshall, que es el sello, que son deformidades faciales o el exceso de barba. La O, que significa obesidad. La edad, mayor de 55 años, ya es un riesgo. La N, que es NOTID, que es el edéntulo, que son pacientes pues, que no tienen dentadura. Y la S, que son SNORs, que son ronquidos, ¿no? El paciente que tiene apnea obstructiva del sueño es un predictor de que puede tener una ventilación con máscara difícil. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Esta clasificación de Cook, vamos a ver ya algunas escalas, ya empezamos con la de Cook. Es una clasificación no numérica, es más cualitativa que numérica, ¿no? Si ustedes observan, tenemos la grado 1, grado 2A, grado 2B, grado 3A, 3B y 4. En el caso, acá lo clasifican, ¿no? Hasta el 2A puede ser una intubación directa. En el 2B y el 3A, o sea, en estas dos clasificaciones, indirecta. Y en el 3B y 4A tiene que ser una intubación especial, ¿no? O sea, de repente con alguna cámara en especial, hay que tener algunos criterios más. Entonces, esto significa de que acá tú ves todas las estructuras, ves todas las cuerdas bucales, ves la úvula, acá ves parte de esas estructuras, acá no ves, solamente ves el paladar duro, no ves paladar blando, acá menos. Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar un poco, o sea, nos da una clasificación más cualitativa que cuantitativa, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? ¿Cuáles son lo que nosotros debemos observar en una laringoscopía? ¿Ya? La glotis, las cuerdas bucales y la comisura anterior. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver algunos, como ya estamos viendo, las escalas. Vamos a ver una escala que es la apertura oral. Si ustedes abren la boca, como están viendo acá la imagen, se llama la apertura oral o distancia interincisivos. Si tú tienes una buena apertura oral, lógicamente la intubación se hace más fácil. Pero si tu apertura oral es mínima, también la intubación es más difícil, porque no vas a poder observar las estructuras adecuadamente. Entonces, hay pacientes que tienen pues una apertura oral bastante limitada por puede ser alguna cuestión anatómica, de repente alguna cicatriz, de repente alguna quemadura, algunos pacientes que tienen algunos trastornos del tejido conjuntivo que no pueden aperturar adecuadamente la boca. Entonces, esto se valora. Esta es una escala que es la apertura oral o distancia interincisivos.
Dice, debe ser más de 5 centímetros para una buena laringoscopía, ¿ya? Después tenemos la extensión atlanto-occipital. ¿Qué significa esto? Ustedes han visto que en pacientes a veces ancianos ya no pueden, pues a veces poner el cuellito hacia atrás, ¿no? Porque ya tienen una artrosis de los huesos cervicales, lo que no les permite, pues, hacer una extensión hacia la parte posterior. Entonces, esta extensión atlanto-occipital lo vamos a ver con el ángulo maxilofaringio. Acá, mira, ven. Mayor de 100 igual a 90, que no puede, y menor de 80 cuando el paciente ni siquiera puede, pues, poner en recto esta zona, ¿no? Entonces, esto se evalúa. Entonces, hemos visto, apertura oral. Ahora estamos. Sí, Marquito. Dime. Ay, perdón, disculpa. Ya, después tenemos esta escala que es la protusión mandibular, ¿no? Que es la movilidad de la articulación temporomandibular, ¿no? ATM es movilidad de la articulación temporomandibular, ¿no? Que es la mordida del labio superior, ¿no? Capacidad de deslizar los incisivos inferiores sobre los superiores, ¿ya? Entonces, la clase A sobrepasa a incisivos superiores, ¿no? El incisivo inferior sobrepasa el labio superior, ¿no? O sea, esta es la clase A. La clase B, justo alineados, ¿no? Solamente están alineados. Alcanza hasta el nervión superior. Y la clase C no alcanza el borde de los incisivos. No alcanza el borde superior. Entonces, lo normal es esto. Esto moderado y esto se considera ya normal, ¿no? Como un signo de intubación difícil, ¿no? O sea, los que tienen de repente la mandíbula inferior un poco metida, ¿no? Entonces, esta es una alteración anatómica que también te va a dificultar para una buena intubación. Entonces, miren, estamos viendo 3 escalas, ¿ah? Después tenemos la de Mayampati, que es la más utilizada, ¿no? Que todo el mundo, ustedes habrán escuchado el Mayampati, ¿no? Entonces, ¿el Mayampati qué es? En la clase 1 observamos el paladar blando. Miren, ¿eh? Paladar blando, úvula, pared posterior. Observamos los pilares. ¿Eh? En el 2 observamos el paladar blando. Paladar blando.
Observamos la úvula y pared posterior de la faringe, nada más. En el 3 solamente paladar blando y base de la úvula. Ya no observamos toda la úvula, sino base de la úvula nada más. Y en la clase 4 solamente vemos el paladar, bueno, ni el paladar blando no se ve, miren. Entonces, ese es el Mayapati 1, 2, 3 y 4. Entonces ya vemos 4 escalas. Acá se ve con un poquito más de, bueno, más color, ¿no? Acá se ve toda la úvula, acá parte de la úvula, acá base de la úvula, acá ya no se ve ni siquiera el paladar blando. ¿Ya? Entonces, ese es el Mayapati, ¿no? Esto también te valora una vía aérea difícil, ¿no? Después tenemos la distancia tiro-mentoniana o la escala Patil-Aldrete. Esta distancia es la medida entre el mentón inferior o el maxilar inferior y el cartílago cricoides, ¿ya? Por eso es tiro-mentoniana. Cartílago tiroides con el mentón inferior. Entonces, lo normal es que esto sea más de 6,5 centímetros. Si es de 6 a 6,5, hay cierto grado de dificultad, pero si es menos de 6 centímetros, eso es indicador de intubación difícil. Entonces, ¿quiénes van a tener menos de 6 centímetros? Pacientes con estatura corta, pacientes con obesidad, con alguna alteración en el cuellito, entonces van a tener esa distancia corta. Ok, ¿se entiende esto, no? ¿Se entiende esa distancia? Sí, doctor. Ok. Sí. La distancia esterno-mentoniana es muy parecida, que va de la base del mentón, pero hasta el cartílago, hasta el inicio del esternón, ¿no? El cartílago cricoides. ¿Ya? No, hasta la horquilla esternal, ¿ya? O sea, la horquilla esternal ustedes estiran el cuello y van a hacer una medida del mentón, del maxilar inferior, hasta el inicio del esternón. Entonces, esta es la distancia esterno-mentoniana. Mayor de 13 a normal, de 12 a 13 clase 2, de 11 a 12 y menor de 11 la clase 4. Igual, clase 4 van a tener pacientes obesos, estatura corta, cuello corto. Entonces, miren todas las escalas que hemos estado viendo hasta ahorita. Esta es la de Cormack-Lehane, que es muy parecida a la de Mayapati, en la que ven acá los grados. Acá, mira, la mayor parte de la glotis visible, la parte posterior, solo la epiglotis es visible. Igual, muy parecida a la del Mayapati, ¿ya? Pero acá más es con la glotis, no tanto con el paladar. Entonces, todos estos scores, acá hay un índice y un score utilizado en Estados Unidos que es el score de Lemon, que es mirar externamente, la E que es evaluar el Mayapati, clasificación del Mayapati, nivel de obstrucción y la movilidad del cuello. ¿Se acuerdan que en la movilidad del cuello hablábamos, pues, ¿no? de la movilización de la cervical, que eso tenía una angulación, entonces eso también evalúa. Entonces, miren, acá evalúa 3, 4 escalas y te da una escala de Lemon, para que tú puedas predecir si es una intubación difícil o no. Pero en general, miren, se hizo un estudio de investigación en el cual se menciona, ¿no? Ya, acá está. En este estudio de investigación, lo que se ha hecho es evaluar a una cantidad de pacientes y aplicarles diferentes escalas. Entonces, ¿cuál es la recomendación o cuál es la conclusión de este estudio? Que el aplicar una sola escala en un paciente tiene una sensibilidad y especificidad muy baja. Pero si tú aplicas 3 o 4 escalas en el mismo paciente, aumenta la sensibilidad y la especificidad. Entonces, por lo tanto, a todos los pacientes que tú evalúes para que tú tengas la certeza de que estás haciendo una buena valoración de lo que es intubación difícil, tienes que aplicarle 3 o 4 escalas a este paciente. Entonces, con eso vas a aumentar. Y es fácil, ¿eh? Tú aplicas el Mayapati, puedes ver la distancia tiro-mentoniana, esterno-mentoniana, puedes ver la movilidad del cuello, puedes ver la apertura oral. Entonces, evaluando eso que no es tan difícil, ustedes pueden tener un predictor adecuado de que si este paciente va a tener una intubación difícil o no durante el acto operatorio. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? A ver, chicos. Ya. Ahora vamos a ver un poco lo que es consentimiento informado, ¿ya? El consentimiento informado, más que todo, pues es más teórico, ¿no? Este es un poco de historia, ¿ya? De lo que es el consentimiento informado. Por ejemplo, miren, vean acá,
En el año 41, nada se precisaba en relación al consentimiento médico, solamente bastaba con el consentimiento tácito, ¿no? O sea, el médico decía, este paciente tiene esta cosa, se opera de tal punto. Al paciente no le preguntaban si estaba bien o no, si estaba de acuerdo, ni le informaban nada, o sea, era así. En el periodo del 41 al 57 está marcado por el caso de Scherz-Endorf, en el que se procedió a la extirpación de un tumor previa manifestación de un paciente en el sentido de que él no quería ser operado. O sea, se hizo en contra de su voluntad. Entonces, a partir de estos, entonces, se fueron pues, ¿no? modificando o estableciendo algunas normas para el consentimiento informado. Si el paciente estaba, primero que acepte el procedimiento que se le va a realizar y que se le explique pues todos los casos, ¿no? Entonces, miren, del año 48 al año 95 había un cambio en el paradigma, ¿no? Dice, hacia una atención concentrada en el paciente bajo 5 principios. ¿Cuáles son? Información, atención al paciente, decisión, participación y lo último y más importante es el respeto al paciente. O sea, el paciente no es un objeto, no es algo animal, o sea, es una persona tan igual como nosotros y merece el mismo respeto, ¿no? Entonces, etimológicamente, consentir significa autorizar o permitir o el permiso para que se haga algo, o sea, asentir. Informado significa dar una noticia de algo, enterar, ¿no? Entonces, el consentimiento informado sería la autorización o el permiso de algo que nosotros nos están informando. Ese es un consentimiento informado. Entonces, elementos iniciales, competencia para entender y decidir, y la voluntariedad al decidir, ¿no? Los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción, ¿ya? Entonces, elementos informativos es la exposición, ¿no? de la información que se le va a brindar al paciente y también se le puede brindar algunas recomendaciones para que ellos puedan tomar una decisión adecuada, pues, ¿no? El elemento informativo es la exposición de la información necesaria, la cual debe ser comprendida por el paciente. Entonces, el consentimiento hace referencia a la decisión voluntaria de someterse o no a una intervención. Se basa en la obligación general a que en la asistencia en salud se brinde la información necesaria. Entonces, proceso en la toma de decisiones del consentimiento informado, ¿no? El médico informa la situación general del paciente, el paciente comprende, también tiene algunos deseos del paciente, la familia comprende y también tiene algunos deseos que manifestar, ¿no? Acá también se basa en los intereses del paciente en concordancia con los médicos tratantes. Se toma la decisión basada en un consenso entre el médico y el paciente. También tiene que ver mucho lo que es la calidad de vida del paciente y los valores. Y en base a todos estos elementos se toma, pues, una decisión basada en una información real que se le da al paciente. Actualmente la Ley General de Salud 26842, que fue promulgada el 9 de julio del 97, informa, miren, efectos que en el formato de consentimiento informado debe incluirse efectos adversos de usuarios, antibióticos, analgesia y AINES en general, anestesia, corticoides y todo elemento farmacológico que se prevenga utilizar, pronóstico y recomendaciones posteriores a la intervención o procedimiento quirúrgico. La Ley General de Salud también habla, ¿no? Que toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como también negarse a este. Entonces, está en su derecho. Entonces, no olvidemos esto, ¿eh? Bueno, acá son algunos estudios que han hecho, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Transgresiones ético-médicas según percepción del interno de medicina, médico residente y médico asistente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga en Chiclayo en el 2011, ¿no? Entonces, entre lo que más destacaba pues, era, ¿no? de que informan insuficientemente al paciente, registran mal los datos en la historia clínica, o sea, datos inadecuados o incompletos. Entonces, esos son los dos elementos que sobresalieron o fueron más significativos en este estudio, ¿no?
Entonces, cuando uno va a informar a un paciente, importante es el nombre y apellidos a presentarse, quién es la persona que está informando, explicar la naturaleza de la enfermedad, explicar el nombre de procedimiento, especificando en qué consiste y cómo se llevará a cabo, cuáles son los beneficios que se puede esperar con esta cirugía y también cuáles son sus consecuencias de la negación ante esta. También informar sobre los riesgos de la cirugía, complicaciones, mortalidad y secuelas. Y también se le puede plantear algunas alternativas, ¿no? Comparadas con la cirugía propuesta, ¿no? Entonces, todo esto conlleva la información que se le brinda al paciente antes de que éste sea sometido a una intervención quirúrgica. Se le explica sobre el riesgo de la anestesia. También se le plantea, ¿no? La autorización para tener fotografías o registros en el intra postoperatorio, posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento, que el paciente se encuentre satisfecho con la información recibida y que haya resuelto todas sus dudas. Y tiene que haber fecha y firma aclarada del médico, paciente y testigos si la hubiera, si corresponde, ¿no? En el caso de niños, los padres son los que firman, pero en el caso de los ancianos, los hijos o un familiar directo, ¿no? Que esté a cargo del paciente. Y en el caso, bueno, los mayores de 18 años que tengan control de su voluntad, ellos mismos son los que pueden autorizar, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es obligatorio, siendo el formulario escrito convenientemente para deslindar responsabilidades de usos previsibles, debiendo aplicarse cualquiera sea la magnitud de la cirugía. Debe ser directo, breve y con un lenguaje simple, ¿no? No tiene que contener palabras abreviadas ni terminología científica. Pero bueno, acá está pues eso, ¿no? De que adultos capacitados, el que firma el voto es el paciente, en el no capacitado, su representante legal, en los menores, el padre o tutor, ¿no? Estos son algunos formatos de consentimiento informado. Entonces, en el caso de emergencia pediátrica. Ahora, hay un artículo, por ejemplo, que es de evaluación de la calidad de estructura y contenido de los formatos de consentimiento informado de los hospitales de la región Lambayeque de marzo a junio de 2010, ¿no? En el que ellos han valorado, pues, ¿no? La calidad y estructura del contenido de estos formatos. Entonces, por ejemplo, acá lo más resaltante fue que el paciente no estaba informado sobre la descripción del procedimiento, acerca de los beneficios, acerca de los riesgos, alternativas de tratamiento, tampoco no tenían autorización para el uso de anestésicos, declaración de la decisión autónoma, paciente acredita que respondieron sus dudas, o sea, no le resolvieron todas las dudas al paciente, y tampoco le dieron garantías de los resultados, ¿no? Y en muchos formatos no había la firma del médico que iba a realizar la intervención quirúrgica. Entonces, miren, todo lo que se omitía, y lo más resaltante que encontraron en este estudio, ¿no? O sea, justo de lo que estamos hablando, que contiene el consentimiento informado, y es de lo que más se omite. Entonces, no estábamos haciendo un adecuado trabajo para lo que es el consentimiento informado. Entonces, acá hicieron otro estudio, ¿no? Estructura de los formatos de consentimiento informado de los establecimientos de salud de 3 ciudades del norte, ¿no? Entonces, acá vieron, pues, cuáles son las características de estos formatos, más que todo vieron en cuanto a la información que contenían estos formatos, si había alguna semejanza o algo que de repente estaba omitiendo uno u otro centro, ¿no? Entonces, al final de la evaluación de este trabajo, vieron pues que la calidad del registro de consentimiento informado era pues bastante pésima, ¿no? O sea, el 94.3% no cumplía con todos los elementos que debían contener este consentimiento. Solo un 5.7% contenía todos los elementos que debían registrarse en un consentimiento médico adecuado, ¿no? Estos son otros formatos, pues, ¿no? Que se hacen firmar a los pacientes. Ahora, este es un acto de decisión libre y voluntaria realizado por una persona competente, por el cual acepta las acciones diagnosticadas o terapéuticas indicadas por sus médicos.
fundada en la comprensión de la formación revelada respecto de los riesgos y beneficios que pueda ocasionar. Entonces, eso tiene que ver también con la parte ética y la parte legal, ¿no? La parte ética, porque eso nos corresponde a nosotros como personas, o sea, nosotros no podemos transgredir esa situación, porque es parte de nuestro trabajo. Y la parte legal, porque eso pues tiene un tema médico legal en caso de que sufrir el paciente alguna complicación, si tú no lo has explicado bien, podría haber alguna repercusión legal en cuanto a esto, ¿no? Entonces tiene que haber una información adecuada, no coaccionar al paciente, total competencia del paciente para consentir o rechazar el procedimiento que se le está indicando. Entonces, es parte de este consentimiento informado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de un paciente que llegue a la emergencia y que llegue, por ejemplo, con trastorno del sensorio, ¿no? O intubado que requiera una cirugía de emergencia y no tenga ningún familiar a su lado, ¿cómo se firma el consentimiento informado en este caso, chicos, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. A ver, muchachos. ¿Cómo sería en ese caso? A ver. ¿Quién firma el consentimiento informado ahí? Si no hay nadie. El paciente inconsciente tiene que entrar a la sala de emergencia, no tiene familiares. Si no entra de emergencia, el paciente se muere. ¿Quién firma ahí el consentimiento informado? Doctor, en ese caso no se omitiría el consentimiento informado por ser un estado de emergencia. No, tiene que haber un consentimiento. ¿Quién lo firma? Por eso te pregunto. El consentimiento informado no se puede omitir. En este caso, lo que se hace es una junta médica. Siempre hay un médico de guardia, hay el cirujano que está encargado, o el especialista que va a ser tratado. Puede bajar el médico de la UCI también, puede bajar el anestesiólogo, y si hay un efectivo policial también. Se hace una junta médica, se pone, el paciente se encuentra en este estado, debe ser sometido de urgencia, y firman ahí 5 personas o las personas que se encuentren encargadas. Entonces, esta junta médica tiene el valor legal de un consentimiento informado en estos casos, ¿ya? Pero no se deja de hacer eso, ¿ya? Porque si no, al final viene el familiar y dice, no, pero ¿por qué le han hecho? ¿Por qué lo han, de repente se ha muerto por culpa de ustedes, ¿no? Entonces, señora, el paciente estaba en un estado grave, para eso están firmando acá 5 personas. Entonces ellos están corroborando de que el paciente estaba grave, entonces todo eso. Tiene que haber siempre, porque tiene que, ya les he dicho que esto es una parte legal, entonces no podemos omitir esas cosas. ¿Ya? Entonces son algunos formatos de consentimientos informados. Entonces, eso es todo en cuanto a este tema. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos? A ver.